N terremotos en 6 meses. Filipinas, Indonesia, Japón, Colombia, Venezuela, incluso España. ¿Qué hacen los demás países al ver esto? ¿Cómo miran sus proyectos de obras civiles? ¿En qué queda el ferrocarril? Tenemos sobre la mesa una pregunta que o no se está haciendo a tiempo, o la persona que la hace le dicen: "Shh, ¿diseñamos el ferrocarril para el suelo que tenemos o para el suelo que esperamos que no cambie?". Ferrocultura es la técnica, sociología y geopolítica del ferrocarril. Si tienes niña de 9 años al lado y te pregunta de qué va este vídeo, le puedes decir que hay personas que diseñan vías de tren y estaciones en países que sufren terremotos siempre y ya saben cómo se hace. Por eso, cuando hay un terremoto, no hay catástrofe. Y como no hay catástrofe, ya no salen en las noticias de los periódicos ni en la tele cuando hay terremotos. Pero ahora hay terremotos en países donde no esperábamos. Y hay gente que diseña vías de tren en los países donde todavía no han habido terremotos. A esta altura, si tu niña es un unicornio, te interrumpirá y te dirá: ¿y qué está haciendo esa gente? Y ahí, si te pregunta eso, te marcas un tanto y le puedes preguntar: si tu compañero de clase tropieza con un adoquín en el colegio, ¿tú qué haces? La respuesta de la niña puede oscilar entre el verdadero "me río" y el correcto "le ayudo a levantarse". Pero mirar dónde pongo el pie para asegurar que yo no me caigo no es una respuesta tan probable. Y en estos tiempos convulsos, de fenómenos extremos, ¿cómo los países tratan a sus ferrocarriles, visto lo que les pasa a los vecinos? Replica el tipo de liderazgo y las prioridades cuando invierten en este tipo de obras. Y también en qué se justifican las decisiones técnicas. Si un vídeo como este incomoda a algún directivo y mientras lo ve piensa en cómo boicotearlo, le voy a invitar muy amablemente a usar la inteligencia para cambiar de opinión. Yo soy un pan de Dios, mírame. Estás de acuerdo conmigo en el fondo y de ahí la incomodidad. En la esfera de los buenos profesionales hay gente harta de que pasen desgracias que se pueden evitar con una cultura de la prevención que todavía no es bienvenida en bastantes sitios. Estamos en el momento de preguntar si este es el momento de diseñar y construir ferrocarriles que resistan terremotos en todas partes, aunque no hayan habido terremotos todavía. Hay un sitio donde esta cuestión se resolvió, a menos en parte, hace más de 40 años. Empecemos por ahí. Justo ese sitio al que otros critican desde sus países que se creen de primer mundo, pero hace tiempo son de segundo mundo y no se enteran. Cuando hay un terremoto, la tierra donde reposan las estructuras de las obras civiles se mueve en horizontal. A priori, hay más movimientos. Y en los ferrocarriles, estructuras críticas son los viaductos y los túneles. Hablemos de las dos, ¿vale? En esto, la forma de lidiar con terremotos tiene dos partes: resistencia y respuesta. En la resistencia, si me centro en viaductos, hay 3 formas distintas de diseñar un pilar frente a un terremoto, y no son excluyentes. Por resistencia, o sea, el pilar se sobredimensiona para aguantar la sacudida sin deformarse. Este es el enfoque más antiguo y el más caro de material, y tiene un riesgo porque si a pesar de sobredimensionar esto falla de forma frágil y de golpe, no avisa. Por ductilidad, aquí el pilar se diseña para doblarse un poco de forma controlada y disipar la energía del sismo a través de la deformación plástica. Se acepta que el pilar sufra daño visible, pero se evita el colapso. Y ese es el principio que más se usa hoy en hormigón armado. Y por aislamiento sísmico. Se coloca un aislador entre la cabeza del pilar y el tablero, algo como un bloque de goma con un núcleo de plomo o un sistema de péndulo. Literalmente desacopla el puente del movimiento del suelo para que la sacudida no le llegue entera. En el pilar de la respuesta está detectar el terremoto en sus primeros instantes y parar el tren antes de que llegue la parte destructiva de la onda. Eso ya no es solo ingeniería civil,
sino que es más allá. Un puente ferroviario se diseña para resistir la fuerza que lo empuja desde fuera. Un túnel no. Los túneles resisten terremotos porque juegan con otras reglas. Un túnel ferroviario está metido dentro del terreno, así que cuando el suelo se mueve, el túnel se mueve con él. El diseño entonces no busca tanto resistir la fuerza, sino acompañar la deformación del terreno sin romperse. No es tan fácil porque los túneles en un terremoto se encuentran ante varios tipos de deformaciones que han de sortear. La axial, o sea, que se estire o comprima a lo largo el túnel, la de flexión, o sea, que se curve el túnel, o la ovalización, o sea, que la sección circular, o sea, el círculo del túnel se aplaste. Lo curioso de esto, palabra de ingeniero, es que en un terremoto, un túnel ferroviario bien diseñado, en roca competente y lejos de una falla, se comporta mejor que un edificio. Pero Esther, los túneles de carreteras también. Ya, pero es que este canal se llama Ferrocultura. El problema de los túneles ante terremotos está en la boca de entrada y en la de salida, y en el cruce directo con una falla activa y en las transiciones de rigidez, donde el suelo por el que pasa el túnel pasa de suelo blando a roca dura o conecta con una estación. Ahí es donde se ponen juntas flexibles precisamente para que el túnel no se comporte como una pieza rígida contra un terreno que sí se está moviendo. Aquí nos estamos poniendo demasiado rígidos y tus niños de 9 años puede que ya se hayan ido hace tiempo, pero a ti te interesa suscribirte a este canal de YouTube y seguir conmigo. ¿Cómo lo hacen los ferrocarriles japoneses? Los terremotos tienen dos tipos de onda, la P y la S. Japón desarrolló un sistema llamado Uredas. Detecta la onda P, la primera y más rápida, antes de que llegue la onda S, la que realmente destruye. Con esa diferencia de segundos, el sistema Uredas corta la corriente de la infraestructura ferroviaria y activa el frenado automático de los Shinkansen en marcha, sin esperar a que el maquinista tenga que reaccionar. Estamos hablando de 2 segundos entre la detección y el inicio del frenado. Trenes a alta velocidad necesitan mucha distancia para frenar, pero aún con ello lo logran. Pero incluso en Japón, el tema de los pilares de los viaductos diseñados para resistir terremotos no está cerrado. Hay un caso que marcó el antes y el después en cómo Japón abordaba esto. Se trata del terremoto de Kobe de 1995. Hasta Murakami escribió sobre él. En toda la catástrofe, varios pilares del viaducto de Shinkansen fallaron, en parte porque estaban construidos sobre cimentación antigua, de antes de que la normativa antisísmica se endureciera en 1981. Y también colapsó una estación de tren, la de Daikai. Creo que es hasta la fecha el único colapso total conocido de una estación de metro en el mundo por un terremoto, creo. Para los maestros del cálculo estructural, los pilares de la estación fallaron a cortante y la estación se vino abajo. La normativa antisísmica japonesa, que se renovó en 1981, aplicaba solamente a la obra nueva y no tenía carácter retroactivo. Si eres funcionario de tu país o estudias para ello, entiendes el riesgo o el peligro de la no retroactividad de las normas. Y esto no es solo historia. En marzo de 2022, un terremoto en Fukushima descarriló un tren del Tohoku Shinkansen y a raíz de esto el propio Ministerio de Transportes japonés reconoció a finales del 2022 que había 1.140 pilares de viaductos ferroviarios en todo el país con riesgo de hundirse si se daba otro sismo, la mayoría bajo JR East, y estos se marcaron como objetivo tenerlos reforzados para finales de 2025. Construir un pilar dúctil o con aislador es parte de la ingeniería. Reforzar los miles de pilares que están en riesgo porque son antiguos y están fuera de la norma es parte del mantenimiento. Y esa parte ni siquiera los japoneses están seguros del todo de sí mismos. En realidad, yo creo que estar seguro de sí mismo está sobrevalorado. De esto te puedes llevar que
no es un secreto japonés o es una tecnología que Japón se guarda para sí mismo y no lo dice a nadie. Es un principio de ingeniería que se puede aplicar en cualquier red, siempre que se pacte desde el diseño y no se intente añadir después como un parche. La pregunta no es si existe la tecnología, es dónde se está decidiendo incorporar y dónde se está posponiendo. Latinoamérica está en uno de sus momentos de mayor inversión ferroviaria en décadas. Metros nuevos, trenes de pasajeros, corredores de mercancía, y buena parte de esta inversión cae exactamente en el cinturón de fuego del Pacífico, Perú, Ecuador, Chile, México, donde el riesgo sísmico no es una posibilidad remota, es una certeza estadística. La región tiene décadas de experiencia acumulada en normativa sismo resistente para edificios. Chile y Perú, enhorabuena, son referencia mundial en esto. En normativa específica para la infraestructura ferroviaria, me gustaría saber cómo va. Si eres ingeniero de Perú o de Chile, por favor, manifiéstate, dime en los comentarios. Sobre esto tengo una buena noticia fresquita desde Perú. 12 de agosto de 2026, China Railway Tunnel Group anuncia una tecnología nueva para ferrocarriles antisísmicos. Una base amortiguadora de hormigón con caucho que, según sus pruebas, reduce el daño sísmico más de un 45% en la zona más vulnerable del túnel. Y esta empresa china ya trabaja en Perú en el túnel de acceso a Machu Picchu. ¿Ves? Cosas como esta importan ahora, no dentro de 20 años, porque estos proyectos se están diseñando ahora. La ventana para incorporar un estándar de frenado sísmico no es cuando el tren ya está circulando, es en la mesa de diseño, antes de que se firme el contrato. Y esto también se paga. Es fácil pensar en Europa como zona segura frente a terremotos y en gran parte lo ha sido. Pero hay una franja mediterránea, que es el sur de Italia, Turquía y en menor medida el sureste de España, donde el riesgo sísmico es real y está documentado desde hace décadas. Hablo de la misma falla que causó el terremoto de Turquía en 2023 y el terremoto de España de 2026. Ok, en esto Europa da una buena noticia para variar. Italia ya tiene en marcha un sistema de alerta sísmica temprana en la línea Roma-Nápoles, una de sus líneas de alta velocidad. Este sistema detecta el sismo, comunica automáticamente con la señalización ferroviaria y frena los trenes en la zona de riesgo. Se probó en la práctica con un terremoto de magnitud 4,4 y funcionó. Los trenes se pararon como medida de precaución. RFI, el gestor de infraestructura italiana, ya planea extenderlo a otras líneas. Por favor, Italia, date prisa. Pali. La lección de Italia no es que Europa esté a salvo con un sistema de alerta, es que cuando el riesgo se toma en serio desde la ingeniería, la solución no es ni exótica ni carísima. Es la misma lógica que lleva décadas funcionando en Japón, adaptada a una red que ya existe. África Oriental está construyendo con financiación externa algunos de los corredores ferroviarios más ambiciosos del continente. Mombasa a Nairobi, Addis Abeba a Djibouti, y buena parte de este trazado cruza el Rift Africano Oriental, una de las zonas de actividad geológica más activas del planeta, donde el riesgo sísmico es una variable real para cualquier ingeniero que diseñe a largo plazo. Y si has visto mi vídeo sobre la cultura del mantenimiento, este argumento te va a sonar. Cuando la financiación viene de fuera, el foco está en inaugurar, dentro del plazo, el estándar sísmico como el presupuesto de mantenimiento. Rara vez se pacta como una cláusula innegociable en el momento de firmar el proyecto ferroviario africano, y añadirlo después suele ser más caro y menos probable. Pero también, ¿qué puede negociar quien no tiene poder? ¿Qué puede negociar quien no sabe? Vale la pena que Ferrocultura llegue lejos, por cuestiones como esta. Hace años la naturaleza nos dice que quien confía en que tal desgracia no le va a pasar a él es como el iluso que confía que todo le va a ir bien porque sí. La tecnología para diseñar un ferrocarril que resista y reaccione ante un terremoto existe
está madura y no es un lujo de país rico. Es una decisión que se toma desde la cultura de la prevención, no desde la cultura de la pereza. La diferencia es que la prevención no da ascensos. Ingenieros estructurales trabajando más no hacen que las acciones de la empresa suban y la prevención no gana elecciones. Pero si un día la cosa sale mal y la prevención no estuvo, las portadas de los periódicos sacarán todo tu pasado y todos tus trapos sucios. Ok, juguemos un momento. Tú diseñas ferrocarriles, yo gobierno y te digo que en nuestro país no hay que prepararse para terremotos. ¿Qué haces conmigo? Dale me gusta, suscríbete y como siempre, quien tenga oídos para oír, que oiga. I survived through the dust and ash, came back in time to give you a chance. Lives lost in the blink of an eye, radiation levels high. Saw the horrors from the front lines, future shattered by destructive crime.